si han recorrido Querétaro, si han recorrido Guanajuato, verán ustedes que es impresionante la infraestructura carretera, por ejemplo, y eso es muy útil para el crimen organizado. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, porque tenemos varias y me interesa que comentemos todas. Esta lámina se las vuelvo a pasar. Veo que hay nuevos compañeros en el Consejo Nacional y la volvemos a explicar con mucho gusto porque verán ustedes que la generación millennial del año 2000 para acá, pues ha sido una generación muy grande, muy fuerte, muy grande numéricamente, muy fuerte. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres. Pero además es la generación que mejor preparada ha estado en toda la historia de nuestro país. Todos esos muchachos están muy preparados, tanto en la academia, a pesar de las grandes dificultades que hemos tenido como país en materia educativa. Y también tienen como característica no solo su número y su preparación, sino que además han incorporado al mundo laboral a las mujeres, y a las mujeres en altos niveles de competitividad con los hombres. Ya en alguna otra ocasión hemos comentado aquí cómo es que en el nivel preprimaria, en el nivel primaria y en el nivel secundaria, las mujeres son mayoría en la matrícula escolar. Ligeramente, pero ya son la mayoría. A nivel de educación media superior, también son mayoría las mujeres, y agárrense, porque también en el nivel posgrado las mujeres son mayoría. Entonces tenemos una generación millennial muy fuerte. Quiere decir que de alguna manera los padres y los hijos aprovecharon ese espacio histórico para educarse altamente, y ustedes saben que estos últimos 20 años han sido los años de un desarrollo tecnológico muy alto. Es decir, los muchachos ya han crecido manejando toda suerte de aparatos y sobre todo de estrategias, ¿no? Para manejar estos aparatos. Yo fui un ejemplo al principio, ¿no? Al no poder encontrar el asunto para compartir pantalla. Bueno, pues para ellos ya es pan comido hacer todo esto. Pero para los pobres, no es pan comido. Porque muchos de ellos, como veremos en alguna ocasión más adelante, muchos tuvieron que dejar la escuela. ¿Por qué? Pues porque no tenían acceso a las pantallas para que la vía remota se les hiciera la vía accesible para tomar sus clases. Bueno, de esta lámina quiero que se lleven la imagen de el año 2025. Si Vero tuviera una flechita que nos pudiera señalar. Miren, vean ustedes que el año 2025, la edad de la mayoría de la población va a estar arriba de los 40 años. Es decir, ya nos faltan prácticamente 3 años para llegar a esa edad. Es decir, quiero que ustedes vean esto porque es histórico, es único. Por vez primera en la historia de la humanidad y en la historia nacional, la pirámide de población está dejando de ser una pirámide. Ya no es una pirámide. Se está convirtiendo en un cilindro en donde la población más vieja, lo voy a decir como es, la población más vieja va a estar ocupando las zonas altas de lo que antes era la pirámide de población. Y verán ustedes que para el año 2050, pues ya de hecho no tiene nada de pirámide, esto ya es un cilindro. Y la población más vieja va a estar también en la parte superior de este esquema piramidal de población. Porque también si hemos tenido
una población joven en los últimos 30 años, en los próximos años va a envejecer rápidamente y como ustedes lo pueden observar, si observan la pirámide de 2025, verán ustedes que esto va a ser un problema durísimo si observan la edad de 40 años en adelante. Ya no va a ser la población joven que tuvimos. Los millennials ya se nos van a estar haciendo viejos también. Y las siguientes generaciones, ustedes saben que la generación que ya nació y que tiene en estos momentos máximo 12 años, una cosa así, se le están llamando los centennials. Esta generación ya va a ser mucho más pequeña. Pasamos por favor a la siguiente lámina. Esto nos está indicando que vamos a vivir cambios muy fuertes en México. De tal manera que esta lámina también ya la examinamos alguna vez, pero conviene para los compañeros que son nuevos tenerlas presentes. Ojalá y les podamos repartir esta exposición para que la tengan en sus máquinas. Miren ustedes, aquí hay una gráfica de barras en las que las barras de color rosa nos están indicando a la población que tiene más de 60 años. Y ustedes verán que conforme transcurran los próximos años, esa barra de color rosa va a ser un contraste con la parte inferior de las barras de color azul claro. Las barras de color azul claro nos están indicando la población de 0 a 14 años de edad, es decir, la población infantil. Y como ustedes lo observarán en la gráfica, la población infantil con las barras azules va a ir disminuyendo continuamente durante todo lo que resta de este siglo. Sin embargo, el crecimiento espectacular va a ser de la población vieja, es decir, la de las barras de color rosa. Esa población va a estar creciendo continuamente a lo largo del siglo. Y sin embargo, la barra que más, la parte azul de cada barra, la azul más intensa, nos está indicando pues prácticamente la gente que queda en edad productiva. Es decir, la gente que va entre los 15 y los 60 años de edad. Y esa población productiva se va a ir haciendo cada vez más pequeña también. Por eso, tanto para los demógrafos, la gente del gobierno ya lo sabe muy bien, el problema de las pensiones para la gente de edad respetable, pues va a ser un problema creciente, porque vamos a tener una población productiva que está en las barras de azul intenso, pues que va a ir disminuyendo continuamente. Para que podamos ser más productivos necesitamos dos cosas: inversiones y conversión tecnológica. Y para que haya conversión tecnológica, ustedes saben que necesitamos tener una educación de fondo y de calidad. Cosa que no estamos teniendo en la actualidad, porque con la famosa revolución educativa, que fue un tema que tratamos hace muy poco en estas conversaciones, ustedes vieron que se trata muy poco de avanzar en lo académico y en lo científico-tecnológico, y el planteamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es altamente ideológico. Es altamente ideológico en dos puntos, porque ustedes lo recordarán como lo expusimos aquí. En primer lugar, estamos retrocediendo porque en el centro de la educación, y estamos hablando de las familias y de los niños, ya no está ni el educando ni la escuela, considerada la escuela como alumnos, profesores, materiales didácticos, los mismos planteles, sino ahora es la comunidad, tal como se dice que es la educación en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, de acuerdo con los paradigmas socialistas, y que no es más que resultado de una transacción política con los sindicatos y con las izquierdas del partido Morena. Desde luego está la otra parte que también es ideológica, que es una transacción con los grupos evangélicos. Es un acuerdo político a través del cual se va a enseñar
humanismo de la Cuarta Transformación en las diversas materias de ética, por ejemplo, o de educación cívica, tanto en las escuelas primarias como en las secundarias. Y ese es el significado de la famosa revolución educativa de la Cuarta Transformación, y que, como recordarán ustedes en la exposición anterior, le han llamado Nueva Escuela Mexicana, y donde se van a enseñar pues prácticamente puras ideologías, ¿no? Por un lado, la ideología de las famosas derechas de carácter evangélico, protestante, y la ideología de las izquierdas que están insertas en el partido Morena. Es una transacción política. Esa reforma educativa es una transacción política que ha ideologizado con fines de adoctrinamiento a la educación en México. Vamos a ver cuál es el resultado, porque además lo han hecho como un vulgar engrudo, porque ni siquiera tienen claro cómo esto puede aplicarse en la práctica. Entonces, en ese dilema estamos justamente en este año, porque en este año ya está la convocatoria para inscribirse en los siguientes años escolares, y al parecer no va a ser posible aplicar el llamado nuevo modelo educativo. ¿Recuerdan ustedes la conversación anterior? Bueno, ligarlo con la lámina que tenemos enfrente, yo les quiero decir que entre el año 2020 y el año 2050, todavía tenemos la oportunidad de que nuestra población joven, que nos va a durar hasta esos años, y que está representada en las barras de azul intenso, esa es la generación que nos queda para poder avanzar hacia un sistema que, de acuerdo con los estudios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de muchas instituciones financieras, predicen la posibilidad de que México avance hasta desarrollarse como una potencia que estará dentro de las primeras 10 potencias económicas del mundo. Fíjense bien lo que estoy diciendo. México está pronosticado por estudios a fondo de las instituciones financieras que será parte del llamado top 10, es decir, la cumbre de los 10, de las 10 primeras economías del mundo. No nos importa por el hecho de ser potencia, sino porque esa posibilidad nos abre la puerta para vencer varios de los problemas que tenemos en puerta, particularmente resolver el tema de superar muchas carencias en relación con la pobreza y la desigualdad que hay en México. Pero para ello nos hace falta una verdadera reforma educativa que enseñe a los hijos de las familias mexicanas que van a tener que enfrentar ese futuro, y lo van a tener que enfrentar con solvencia. Yo he tenido mucho optimismo, porque ustedes, si han revisado los periódicos, aunque sea someramente o por encimita, o las informaciones, estarán ustedes informados de que los niños y los jóvenes mexicanos están logrando los primeros lugares en el mundo, compitiendo con ingleses, japoneses, coreanos. Yo ya se los he mencionado aquí, los muchachos de Guanajuato, en el nivel de robótica, entre los 14 y los 16 años, le hicieron al mundo entero el 1, 2, 3. Es decir, los mexicanos de Guanajuato ganaron la competencia de robótica mundial, y ganaron el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Esto gracias a que en las escuelas, porque los 3 eran de Guanajuato, las 3 escuelas, gracias a que las escuelas estaban vinculadas no solamente con buenos profesores, sino con el apoyo que les daban las industrias locales. Y entonces, pero además no es el único caso. Ustedes habrán visto que en el concurso también internacional de matemáticas de muchachos de secundaria, fue una niña y un niño mexicanos los que ganaron en 2019-2020. A nivel mundial le ganaron a todos en matemáticas. Tan mal que andamos en el país en matemáticas, pero quiero decirles que sí hay esperanza.
que sí tenemos posibilidades, y esto está, ojalá me hubiera dado tiempo y les hubiera recuperado, y les pongo aquí las fotos y las noticias de esas verdaderas hazañas que están haciendo varios muchachos mexicanos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y decir, esas noticias son de verdad muy esperanzadoras. Esta lámina también ya la vimos en alguna ocasión, pero pues conviene simplemente volver a repasar un hecho muy importante en el nivel demográfico, porque recuerdo, y no me paso del renglón de que estamos considerando a las familias, porque fíjense ustedes que la mayor parte de las familias están concentradas en 8 entidades, son más de la mitad, son 66,5 millones. Y esos estados donde están la mayor parte de las familias mexicanas son el Estado de México, luego le sigue la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León y Chiapas. Entonces, cualquier estrategia de desarrollo, fíjense bien, esto es muy importante, porque las estrategias de desarrollo tienen que ver con planteamientos estratégicos de largo, mediano y de corto plazo. Por ejemplo, si ustedes observan, por ejemplo, que está la población del Estado de México, es una población que tiene un nivel educativo pues bastante bajo, ¿no? ¿En comparación con qué? Pues en comparación, por ejemplo, con la Ciudad de México o con Jalisco. Sin embargo, Chiapas tiene un nivel social y educativo muchísimo más bajo, pero una planeación estratégica nos permitirá ubicar las posibilidades de cada entidad para su desarrollo. Y he ahí la importancia de la participación de las instituciones educativas, tanto de la federación como de los estados y los municipios. Miren ustedes, en el año 2016 o 2017, cuando todavía ustedes recordarán que se hacía la prueba enlace, la recuerdan, ¿verdad? Es una prueba a nivel nacional. Bueno, ustedes saben que la mejor escuela del país era una escuela pública y que estaba en Chiapas. Pues les voy a dar la otra nota. Ojalá tengamos la oportunidad, seguramente sí, porque además era una escuela rural y se armó todo un alboroto en aquellos años porque no le encontraban lógica, pero bueno, la tenía desde luego. Y gran parte del secreto pues estaba en los maestros. Gran parte de la clave de que la mejor escuela de la prueba enlace de aquellos años fuera una escuela rural y de Chiapas. Bueno, pues ya fueron a hacer sus estudios, sus trabajos, y resulta ser que tienen una calidad excepcional en los maestros que están allí y que fueron capaces de ganar el primer lugar a nivel nacional. Pasamos a la siguiente lámina. Por eso en esta lámina, bueno, pues hemos visto que a pesar de las diferencias muy grandes que hay entre diferentes estados y diferentes regiones, es posible hacer esfuerzos metodológicos, esfuerzos de naturaleza científica, que nos permitan arribar a una educación de calidad. Pero para esto es necesario que tengamos una gran calidad también en la dirigencia política nacional, cosa que no tenemos en estos momentos, y hay que decir las cosas como son. Tal como está el gobierno federal, con ese planteamiento que hicieron del nuevo modelo educativo y de lo que significa la famosa nueva escuela mexicana, eso es segurísimo que la población escolar mexicana no va a evolucionar. Muy bien. Siguiendo esta exposición, aquí les doy un dato que ya lo habíamos comentado antes. ¿Cuántos hogares hay en México? Hay casi 35 millones. Vean ustedes, la lámina son 34,744,818 millones de hogares. Pongan ustedes 35 millones de hogares. De esos 35 millones, 30 millones son familiares.
Es decir, digamos que hay 5 millones considerados hogares que son prácticamente habitados por solteros. De los 30 millones de hogares que hay en México, 10 millones de estos hogares están encabezados por mujeres. Son datos que ustedes pueden ver en el link o en las que están más abajo. Y de esos 30 millones de hogares, el 70% son hogares nucleares, es decir, hogares donde están padre, madre e hijos. Y 28% son ampliados, pónganle ustedes un 30%. Es decir, que vive con la familia de padre, madre e hijos, vive pues la abuelita o el abuelito, o tienen algún, mi madre les llamaba los centenados, no sé si por allá por las regiones de cada uno de ustedes también recordarán, ¿no? Pues que vive el primo que vino a estudiar a la Ciudad de México, o o los, ¿cómo se llama? Los ahijados que luego se arrejuntan con la familia, etcétera, etcétera. Pero ven ustedes que sí es una proporción amplia, son 28% de hogares familiares ampliados. Entonces todavía hay una gran solidaridad entre las familias mexicanas a nivel de que los hogares ampliados son un 30%. Es decir, no faltan los pleitos de seguro porque siempre, ay no, pero pues tienen viviendo ahí a la mamá o al abuelito o a parientes muy, muy cercanos. Bueno, también les estamos dando aquí por ahí apareció en un chat, o todos hijos o todos centenados, ¿se acuerdan ustedes de esa frase? Porque es muy solidaria esta expresión. Y y eso tiene mucho que ver todavía con que, a pesar de que ya somos generaciones urbanas, casi 100% urbanas, todavía traemos en México una tradición cultural de carácter rural muy, muy, muy grande y que se manifiesta en esta solidaridad entre las familias. Pasamos a la siguiente lámina. Como ustedes saben, uno de los temas que más me han intrigado, preocupado y ocupado de investigar, pues es el tema de las mujeres, porque estamos viviendo un momento crucial en la historia, no solo de la humanidad, sino del país. Y el gran tema de nuestro tiempo, pues son las mujeres. Y las mujeres, bueno, se han incorporado a la vida social activamente con una gran fuerza en México. Ya les mencioné que en los niveles educativos ya son mayoría prácticamente en todos. Solamente son minoría a nivel licenciatura por poquito, pero ya incluso en el nivel de maestría y doctorado, es decir, en los niveles de posgrado, la matrícula escolar femenina es mayoritaria. Revisando la información del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, me encontré un dato, no pude encontrar un dato pues, más cercano que nos indicara otra cosa como 2020, 2022 o 2021, sino el dato que tengo aquí es el del año 2016, pero es sumamente ilustrativo. Miren ustedes, en México tenemos una población económicamente activa, es decir, que está en edad productiva y que está en el ámbito laboral de 55 millones de habitantes. Como ustedes saben, la economía formal en México es bastante pequeña. De esos 55 millones de habitantes que están en la esfera productiva, fíjense bien, de 55, solo 20 millones están en la estructura laboral formal, es decir, están registrados en el Seguro Social. Reciben todas las prestaciones de ley, pero otros 35 millones están fuera, están en la ocupación, en la subocupación, en el subempleo o están en la desocupación.
Más o menos en desocupación abierta, México tiene alrededor de 3 millones de desocupados. Pero gracias a pues al deseo del mexicano de salir adelante, es que tenemos alrededor de unos 32 millones de empleos que están en el sector informal o en el sector de la subocupación. Es decir, aquí mucha gente, ustedes saben que no tiene empleo y bueno, yo lo veo aquí en mi zona y pues agarran un trapo y se van a acomodar coches o van a limpiarlos o la gente hace sus gelatinas o hace sus tamales o se pone a vender, a revender pan o hacen muchas cosas. Y de allí, esa población, pues se sostiene, pero es una población mayoritaria. Y ustedes saben que los vendedores ambulantes andan por todas partes, ¿eh? Y unas veces andan vendiendo en las calles y otras veces se hacen de un puestecito según se relacionen con los líderes, etcétera, etcétera. Pero en México la gente ve cómo le hace y se sale a ganar dinero. Claro, tenemos por ahí también una economía criminal que no es muy conveniente. Pero ustedes deben de saber que hay países como Cuba, por ejemplo. Bueno, ahorita ya les están permitiendo, pero la gente no le permitían tener iniciativa privada. O sea, si la gente no tenía dinero, no, nada de que se podía poner a hacer sus tamalitos o sus comidas para venderlos en las calles. O sea, yo veo en México que a pesar de las grandes carencias que tenemos, lo veo en la Ciudad de México, la gente se sale a las calles, la mayoría se sale a las calles a conseguir dinero trabajando. Y desde luego no me gusta ver a los muchachos o a las niñas en las esquinas cantando o haciendo actos circenses, pero la gente se sale a buscar dinero y la mayoría lo hace buscando trabajo. Ahora bien, esto es lo que les quiero señalar de la lámina que tenemos a la vista. Son 20 millones de mujeres. Aquí no sé si lo puedan ver en el recuadro azul, en la parte baja, si Vero nos hiciera favor con la flechita. Dice, población económicamente activa femenina. De 15 años, ya se nos durmió Vero. De 15 años y más de edad, no, ya despertó. Hasta mero abajo viene la cifra que nos da el INEGI. Son 20.105.829 mujeres trabajadoras, pero que tienen la característica, la mayor parte de ellas, de ser madres de familia. Miren ustedes, solo el 26.6% no tiene hijos. Pónganle más o menos una cuarta parte. Pero 3/4 partes de las mujeres que trabajan son madres de familia. Entonces tenemos un número muy considerable de mujeres, madres de familia que se salen a trabajar para conseguir el sustento. Y este dato, como lo pueden ver, lo dio el INEGI en el año 2016, es decir, hace un sexenio. Vamos a considerar que en los 6 años recientes, la mayor parte de la población que se incorpora al trabajo son mujeres, ¿eh? Y son mujeres preparadas. Ojalá que todos puedan recibir la presentación, porque miren, aquí les doy las conclusiones rápidamente. Casi el 74% de las mujeres, de esos 20 millones de mujeres, tiene hijos. Es decir, estamos hablando de unos 15 millones de mujeres, madres de familia que trabajan. Solo 26% no tiene hijos. De esas madres trabajadoras, 8 millones tienen entre 1 y 2 hijos. 6 millones tienen entre 3 y 5 hijos y más de 1 millón tienen más de 6 hijos. Es decir, que justamente en la parte más baja de la escala social están las mujeres trabajadoras, que son las que más lo necesitan. ¿De qué conclusión creo yo que podemos sacar de inmediato? Es que en México, si debiera haber programas sociales, si de verdad se hubiera hecho un mínimo estudio de quiénes necesitan los programas sociales, se habrán dado cuenta que son mujeres trabajadoras y madres de familia. Y no salir con que tienen derechos universales
para gente que no necesita los programas sociales. Ya se los he platicado. Yo vivo en una colonia de clase media. Son puras casas propias y hay algunos que se han venido abajo y otros arriba. Y se nota en el coche, por ejemplo. Pero los que y casi todos tienen ahí algún familiar que tienen programa social. Pues no lo necesitan. Los que lo necesitan son las madres de familia que trabajan. Si tenemos programas sociales buenos, porque ya se demostró que si hay dinero para las madres trabajadoras, México, yo les puedo asegurar, se va para arriba. Porque además, insisto, la estructura biológica, económica y moral de las mujeres es superior. ¿Por qué? Porque las mujeres en sí mismas son estructuras. Desde su biología hasta por lo que quieran, no me quiero meter mucho a discutir eso, pero si tuviésemos un programa nacional que atendiera esto, por eso me importa mucho que vean esta lámina, si tuviéramos un gran programa nacional de atención a la familia, debería estar aquí, en las mujeres que trabajan y que son madres de familia. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Perdón, me voy a tomar un... Otro tema que también hemos considerado, y esta lámina también ya la vieron antes, pero la voy a complementar con una más. Miren ustedes, en México se nos informó en el año 2019 por parte del INEGI, ahí les estoy dando la referencia en el link, el inegi.o temas nupcialidad. Podemos observar que desde el año 1980, en la barra naranja más pequeña, la relación que había entre los divorcios y matrimonio es que por cada ¿cuántos matrimonios? Déjenme ver ahí, para no dar. Teníamos una tasa de divorcios en relación con los matrimonios que era del 4.4 en 1980. Ahora bien, fíjense ustedes cómo cada década ha ido creciendo la relación entre divorcios y matrimonios, porque había 4.4 divorcios por, me parece que es por 1000 matrimonios. Luego subió a 7.2 en el año 90, en el 2000 a 7.4. Pero quiero que vean la disparidad que hay entre el año 2000 y el año 2019, que va de 7.4 a 31.7. Es decir, la tasa de divorcios en relación con los matrimonios se destapó casi 400%. Es decir, sigue habiendo mayor número de matrimonios, obviamente, pero la tasa de divorcios se ha cuadruplicado en los últimos 20 años y pasó de 7.4 a 31.7. Tenemos, ya lo discutimos también en alguna ocasión, hemos vivido también en estos últimos 20 años un proceso de suma importancia. Ese proceso de suma importancia ya venía desde muchos años atrás, pero es el hecho de que el carácter sagrado de la relación matrimonial está perdiendo terreno por el hecho de que hay un proceso no solamente de laicidad, sino de deterioro del concepto moral del matrimonio. ¿A qué me refiero? Los explico muy sencillamente. El matrimonio pasó de ser una cuestión sagrada, es decir, una cuestión sacramental, a ser una cuestión contractual, es decir, se convirtió en un contrato, ¿verdad? Ante la autoridad civil. Y ahora, ¿de qué se trata? Más que de un contrato, es de una relación que se funde, era un contrato civil para la familia,
porque estamos en ese tema. Ahora ya la familia no importa. Lo que importa es la preferencia sexual. Esa es la base de la relación matrimonial contractual en estos momentos. Por eso ustedes pueden ver que ahora ya se puede hablar de los matrimonios heterosexuales y de los matrimonios homosexuales. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de lo que se trata en la institución matrimonial, ¿saben qué es? Es algo individual. No sé si ustedes aquilaten, pero si no lo hacen, yo los invito a que lo reflexionen. En lugar de ser el matrimonio, ya dejen lo sagrado. Si estuviésemos en lo contractual como es el matrimonio civil, que es un contrato para la familia, ya no existe eso. Ahora la relación matrimonial es para el libre desarrollo de la personalidad, es decir, es individual, si me gusta o no me gusta. No es, ya no es un compromiso de naturaleza filosófica anterior. Ya no hablemos de lo sagrado, ya no es ni siquiera contractual, porque recuerdan ustedes que el contrato matrimonial estaba fundado en la familia. Si lo recuerdan, que decían, es que esto es para formar una familia. Y firmaba uno con mucho gusto, ¿no? El matrimonio civil implicaba derechos y obligaciones. Y aunque el matrimonio ahora también implica derechos y obligaciones, está fundado en el libre desarrollo de la personalidad, es decir, en lo individual. Es decir, en un momento dado, no importa con quién esté casado, yo me puedo deshacer de la señora o la señora se puede deshacer del señor en el momento que quiera, si considera que le estorba al libre desarrollo de la personalidad, y así lo declaró el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este señor, que ha cometido tantas torpezas, Lelo de Saldívar Lelo de Larrea. Bueno, lo pueden buscar así, en la última resolución de la Corte que la dio hace 2 años, por ejemplo. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Esta lámina, si no la conocían, bueno, al menos no la habíamos discutido. Porque también tenemos que observar que hay un fenómeno que ha sido avasallador, que es el fenómeno COVID. Y el fenómeno COVID, sí vino, si se acuerdan de la gráfica de barras que acabamos de pasar, bueno, con el COVID esto se acentuó. Si Vero me ayuda, vamos a ver que en las barras azules, en el año 2010, tenemos aquí una relación entre matrimonios y divorcios. En el año 2010, tenemos 568,632 matrimonios. Y en ese mismo año 2010, con el corazoncito roto, había 86,042 divorcios. Conforme vemos las barras azules, vamos observando que hay menos matrimonios. Entre 2010 y 2015, hubo una disminución de 10,000 matrimonios, ¿verdad? De 568,000 bajó a 558,000. Pero el impacto COVID fue muy fuerte, porque ustedes saben que fue un encerrón no solamente económico, sino fue domiciliario. O sea, prácticamente la gente se encerró en sus domicilios y no salía. Y eso nos explica claramente que en el año 2020, bueno, pues hayamos tenido una disminución muy fuerte en los matrimonios. Porque fueron 335,563 matrimonios. Sin embargo, en ese mismo año 2020, nos pasamos a la barra naranja. En el mismo 2020 se dieron 92,739 divorcios. Es decir, si vemos las proporciones entre las barras, pues veremos que la desproporción en el año 2020 entre las barras azules y las barras naranjas
Es 335,000 matrimonios en 2020 y 92,739. Yo le anoté aquí, 2020 es alarmante, porque en la proporción que ustedes vean, estos 92,000 del 2020 divorcios, pues son casi una tercera parte de los matrimonios de 2020, a pesar de que hayan disminuido los matrimonios por el COVID. ¿Lo ven ustedes en las barras? Quiero que observen las barras azul y naranja del año 2020 y verán, casi es una tercera parte de la que se divorcia, es una enormidad. El año 2015, digamos que es un año más normal, pero de todas maneras es impresionante el crecimiento de los divorcios en relación con... Sí, sí, yo veo esto de la universidad. Me mandaron un chat, la Universidad Pontificia tiene un observatorio nacional de la familia. Y sí, yo los conozco y es un gran esfuerzo que se hacen, pero no he visto que publiquen cifras sobre esto, ¿eh? Y le busqué y no han publicado cosas sobre esto. Entonces quiero que vean ustedes que sí, aunque las barritas, tanto las azules como las naranjas parecen no indicar mucho, si nos ponemos a observar y nos ponemos a valorar lo que está sucediendo, es que la situación de deterioro de las familias en relación con los matrimonios y los divorcios, pues es fuerte, ¿eh? En el año 2015, vean, observen la gráfica azul y la gráfica naranja del año 2015, por cada 58, por cada 500,000 matrimonios, por ejemplo, la proporción subió respecto a 2006 de divorcios de 86,000 a 123,000. Es mucho, muchísimo. Es decir, que la gente que se está casando confía cada vez menos en en su relación matrimonial. Y a pesar de que hubo pocos casamientos y menos divorcios en 2020, la proporción entre unos y otros es altísima. Ojalá me dé a entender. Es decir, que cada vez es mayor la proporción que se da entre los matrimonios y los divorcios. Vean ustedes, en el año 2020, aunque hay menos matrimonios, la proporción de divorcios es altísima. De 335,563 matrimonios por 92,739 divorcios. La proporción ya es de una tercera parte. Es decir, de cada 3, uno se separa. Es un golpazo a la familia, ¿eh? Fortísimo. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Ya es otro tema y también de alguna manera lo hemos tratado. Porque ustedes saben que para la población católica, la relación matrimonial no solamente es un contrato, sino es un sacramento. Y eso, para gran parte de la población mexicana es muy, muy clara. Y entonces, podemos observar que a pesar de la disminución del número de católicos que registró el censo 2020, la proporción de católicos en relación con la población nacional es muy alta. Es decir, habemos 77.7% de católicos del 100% de la población mexicana. Es decir, casi 98 millones, o sea, 97,864,218 mexicanos declararon ser católicos. Entonces, prácticamente esto significa que 8 de cada 10 siguen considerándose católicos. Sin embargo, fíjense que sí podemos afirmar que hay un debilitamiento de la fe y de los valores católicos. ¿Por qué podemos afirmar eso? Bueno, por un lado, en cuanto a la proporción numérica, vean ustedes en las barritas, ojalá Vero nos hagas el favor de
de ver la proporción de la población por religión profesada que está en el extremo izquierdo, allí nos está señalando que en el año 2000, 88.8, ¿se alcanzan a ver? En la barrita roja de la extrema izquierda. Por favor, vean esas barritas separadas de las barras grandotas. Está la barra, esa mera. En el año 2000, el que está en la barra roja, éramos 88.8 católicos por cada 100. Es decir, 9 de cada 10 mexicanos católicos. Eso bajó en el año 2010, bajó a 85.5, es decir, 8,5 mexicanos desean ser católicos. Pero ahora en el 2020 ya bajó a 78.1, según la apreciación que hacen aquí en esta gráfica. Es decir, de acuerdo con lo que señalaba un experto, decían, miren, es que la proporción de católicos está disminuyendo más o menos a un ritmo de un 5% cada 10 años, 5%. Dice, si ustedes asumen esta proporción y sigue bajando en un 5% o más, pasado el año 2060, los católicos van a dejar de ser mayoría de la población nacional. Si sigue bajando a ese ritmo, de 5% cada 10 años, para el 2060 ya estarán siendo la mitad o menos de la población mexicana. Entonces, esta lámina está para llamar la atención sobre esto. Ya hemos conversado antes de que la fe en los jóvenes está disminuyendo porque vivimos un proceso de erosión de los valores y de las creencias. Y desde luego que lo estamos viviendo, pero yo sí veo todavía mucha fuerza en los jóvenes, ¿no? Porque tienen mucha gran fe, y lo voy a repetir otra vez aquí. Yo vivo por la Villita de Guadalupe y vivo muy cerca de los templos en donde se venera a, en principio y principalmente a la Virgen de Guadalupe. Pero la veneración a San Judas Tadeo es enorme y está tanto el guadalupanismo como la fe en San Judas Tadeo, que para las causas difíciles de los jóvenes es enorme. Ustedes van a ver aquí, al menos en la Ciudad de México y en el Estado de México, se ve cómo las grandes cantidades de jóvenes, yo no veo gente grande, ¿eh? Bueno, en el caso de la guadalupana sí, pero en el caso de Judas Tadeo, toda la gente joven la gente joven en México necesita mucho seguir cultivando su fe, pero necesita no solamente una creencia de naturaleza religiosa, sino una profesión de fe vinculada a los hechos. ¿A qué me refiero? Tuve una discusión bastante fuerte, porque soy historiador. Me decían, ¿cómo es que México se volvió católico masivamente? Ah, porque los adoctrinaron y los enseñaron y los forzaron. No es cierto. La evangelización en México la hicieron las órdenes monásticas, la hicieron los franciscanos, que fueron los que primero llegaron, los agustinos, los dominicos, y luego llegaron muchas otras órdenes como los carmelitas descalzos, y llegaron los jesuitas. Pero la gran evangelización en México se hizo luchando el clero católico monástico codo a codo con los pobres de México. Y la lucha no fue solo con los cacicazgos españoles. La lucha más fuerte de del clero católico monástico fue contra los caciques locales. Eso es lo que no saben. Por eso hay que saber. La gran lucha es porque las grandes tierras acaparadas por los caciques indígenas fueran repartidas entre las gentes pobres. Y los miembros del clero
monástico, dieron la gran batalla, no contra los españoles, sí contra ellos, porque eran ambiciosos y eran de lo peor. Pero la gran batalla fue contra los caciques indígenas que tenían todo. Y entonces, la evangelización se dio en la lucha cotidiana, codo a codo entre los pobres y el clero monacal. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Esto lo digo porque es muy importante entender que no se trata de estructuras manipuladoras, se trata de estructuras sociales, históricas, fundadas en lo sacramental. Porque los monásticos no traían otro rollo. No les interesaba nada que no fuera, porque ustedes saben que la evangelización en México ocurrió justamente cuando se recicla el cristianismo primitivo. Y las órdenes monásticas hacían votos de pobreza, de caridad, de castidad, de todo. No tenían ningún otro interés, ninguno. No representaban aquel clero que también representaba la idea de la grandeza de Dios con la riqueza, bla, bla. Cosas maravillosas, si ustedes quieren, pero que estaba completamente ajeno a lo que estaba pasando en México, porque el cristianismo primitivo se recicló en México en el siglo XVI. Por eso México sigue siendo el pueblo católico por excelencia a nivel mundial. Bueno, luego discutimos eso. Por favor, pasemos, no, ya estamos en esta lámina. Vamos a dejar ya el tema de la cuestión que hemos estado discutiendo y vámonos un poquito más a lo social. Porque como historiador y como estudioso de la política y de la economía, yo les puedo asegurar que lo que es la biología humana, el sentido para el cual funcionamos y luchamos por la sobrevivencia, tiene una palabra y esa palabra se llama economía. La biología mexicana, la biología humana se llama economía. Es decir, la lucha por sobrevivir y reproducirnos y la forma digna, humana de estar en este mundo es economía. Es decir, y bien lo dice la doctrina social de la Iglesia, no hay dignidad humana si no hay trabajo. Así de fácil y de sencillo. No solamente cuando se habla de trabajo es crear empleos, sino se trata de un ejercicio de sobrevivencia de las personas y sobre todo que entendamos que las personas no luchamos individualmente en este mundo, luchamos a través de instituciones. A través de instituciones nos creamos y nos recreamos como personas. Que todo el mundo tiene su personalidad individual, es cierto. Pero en este mundo no luchamos como personas individuales. Luchamos a través de las instituciones. Y la principal institución que tenemos es, para empezar, la familia. Y ya después nos desarrollamos en otras instituciones, ¿verdad? Cuando ya tenemos una edad suficiente, nos vamos a la preprimaria. Y luego cuando tenemos edad y preparación suficiente, nos vamos a una empresa o fundamos nuestro propio negocito, pero nuestra biología se llama economía. Y gran parte de esa economía reside en las posibilidades que tengamos como seres humanos de crearnos y recrearnos en la economía. Ahora bien, esta lámina que les estoy presentando aquí nos está ilustrando un fenómeno que es muy característico de México. Perdón, permítame un segundo porque tengo la garganta un poco seca. Es muy clara la doctrina social de la Iglesia cuando señala que la dignidad humana comienza a crearse y recrearse en el trabajo. Y el trabajo, obviamente, para obtener los frutos del trabajo, ¿verdad? Generalmente en la economía moderna a esos frutos del trabajo le llamamos ingresos.
¿Por qué? Porque nuestros productos del trabajo están monetizados. Yo les explico a veces a los muchachos con razones muy sencillas, pues que si están en una fábrica de calzado o en una fábrica de refrescos, pues les sería muy difícil intercambiar hoy en día, pues, zapatos o refrescos. Por eso la economía está monetizada. Eso quiere decir que el ingreso que tenemos nosotros los seres humanos ya es ingreso monetario. Y aunque esto parezca muy grosero o grotesco, no lo es, porque justamente en el ingreso monetizado, en gran medida está la dignidad humana. ¿Por qué? Porque en gran medida depende de eso el acceso a los satisfactores que nos permitan como institución, familia, recrearnos en la dignidad de nuestro propio trabajo. Por eso es importantísimo que consideremos que el ingreso no solamente es un fenómeno económico, sino es un fenómeno de dignidad humana, ¿verdad? Es decir, que nos permita recrear el amor, la solidaridad, el trabajo conjunto, los proyectos de futuro en familia. Y para ello necesitamos lograr algo muy importante, que es vencer la pobreza. ¿Y cómo podemos vencer la pobreza? Como gran familia mexicana, por expresarlo así. Bueno, pues tenemos que lograr una disminución de la famosa desigualdad. Es decir, hay una gran desigualdad en México por la forma en que obtenemos ingresos. Miren, ven ustedes esta pirámide de las desigualdades. Y esta es una desigualdad que se expresa en el ingreso de las familias de México. Si ustedes vemos, si dividimos a los 126 millones de habitantes que tiene México o que tiene México en el año 2020, vamos a encontrar que si las dividimos en 10 partes, a cada décima parte le llaman un decil. Es decir, en la parte baja de esta lámina tenemos el decil 1, es decir, al 10% más pobre. Ese 10% más pobre percibe 3,313 pesos cada mes. Es decir, es un ingreso que está por debajo de lo que le llaman la línea de la pobreza extrema. Y acá tenemos, o sea, en el decil 1, lo alcanzan a ver, por favor, si con tu flechita, por favor. En el decil 1, es decir, el 10% más pobre percibe ingresos por 3,313 pesos. El otro 10% de los pobres, el decil 2 percibe 5,621 pesos. Ustedes verán que el decil 2 es el 10% del decil más alto, que es el decil 10. A ver si subimos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. El decil número 10 percibe 54,427 pesos mensuales. Es un promedio, porque los 126 millones de mexicanos estamos divididos aquí en 10 partes, ¿no? Y entonces, ahí pueden ustedes ver. Estos son promedios, ¿eh? Porque obviamente hay gente que gana muchísimo más y hay gente que en la parte baja del cuadro gana muchísimo menos de esos 3,313 pesos. Pero se ha dividido a la población en 10 partes, es decir, cada decil está compuesto por 12,6 millones de mexicanos. Porque ya, obviamente es la población de 126 millones dividida en 10 partes. Y esto se ha hecho para que podamos medir la desigualdad que hay en México en relación con el ingreso. Es una desigualdad que en buena medida podemos decir es histórica. Es decir, que debemos considerar la historia del país para comprender cómo hemos llegado a esta situación. Es posible modificar esta desigualdad. Fíjese bien que no es otra cosa más que una forma de medir la desigualdad.
La parte, el 10% de las familias más ricas de México, que está en la parte alta, percibe un promedio de 54,427 pesos al mes. Pues ya es una cantidad respetable, pero es promedio, ¿eh? Pero los de hasta abajo, pues la diferencia es muchísima, muy, muy grande. Es decir, que prácticamente son los desposeídos del mundo, las partes bajas. Ahora quiero llamar su atención en algo. Vean ustedes lo que son las clases medias mexicanas, que son del decil 8 al decil número 3. Esto es lo que podríamos considerar, digamos, que una clase media mexicana. Bueno, pues es una clase media muy pobre, porque percibe en la parte alta 20,199 pesos y en la parte baja percibe 7,425 pesos. Y si ustedes ven este tipo de ingreso, podemos considerar que la clase media en México, que podría considerarse más o menos amplia, pues es una clase media también pobre. No podemos decir que tiene ingresos. Con el decil 8 que percibe unos 20,000 pesos, no creo que puedan comprarse una casa más o menos decente, que les alcance para eso, que puedan comprarse un carro más o menos importante, ¿no? Entonces, esto vale la pena porque muchos estudiosos, tanto mexicanos como extranjeros que han venido a hacer sus estudios, han señalado que gran parte del problema para que México avance en mejorar la igualdad social y en mejorar los índices de pobreza, lo que México necesita es tener estrategias para hacer avanzar a sus clases medias. Señores, no hay más estrategias para hacer avanzar a las clases medias si no es con inversiones y con educación. Son los dos grandes secretos para avanzar en la creación de las clases medias como conclusión de estudios de verdad profundísimos y hechos a conciencia. ¿Y qué creen? Lamentablemente, lo que menos aprecia este gobierno son las inversiones y el desarrollo del proceso educativo de la población. Y lo que más aprecia el gobierno, pues, es su política de dádivas sociales, porque ustedes saben que está dando dinero directamente a la gente. Pero es un dinero que se consume, no es un dinero productivo, es decir, no son inversiones. No estoy en contra de que se apoye económicamente a las personas, pero se los acabo de mencionar. La política social en la cual se debe dar apoyo económico directo es a las madres mexicanas trabajadoras y que están en la esfera productiva. Si tenemos una política de esa naturaleza, yo estoy seguro que México se va a ir muy, muy arriba. Porque además, el aprovechamiento económico que hacen las mujeres, es que a los hombres luego nos da por irnos a la cantina. A las mujeres, hoy en día, es mucho menos esa tendencia. Lo digo en broma, pero es cierto. Es decir, la racionalización del gasto familiar hecho por las mujeres es mucho más efectivo que el que puedan hacer los hombres. ¿Por qué? Porque desde que son más racionales en ese punto, hasta lo acabo de mencionar también, está en su biología. Nadie protege más a los hijos que las mujeres. Así clarísimo se los digo. Y esa es una estructura biológica, económica, social y política del país. No lo tomen a broma, yo lo digo sin tanto riéndome, pero es que es verdad. ¿No? Bueno, sigamos adelante con la siguiente lámina. ¿Cuánto tiempo nos queda, Rosario, por favor? Ya prácticamente nada, maestro, pero díganos cuánto tiempo más necesita y ojalá y No, que el nada más. auditorio nos aguante. Pasemos a la siguiente lámina rápidamente. Muy bien. Estas láminas ya las vimos. Ustedes quiero que vean la diferencia entre esta lámina que estamos viendo en estos momentos, porque nos está tratando de ilustrar lo que ha sucedido en México en relación con la pobreza.
entre el año 2008 y el año 2018. El Coneval es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Educativa, de política social en México. Y está encargada de medir cómo va evolucionando el desarrollo social del país, bajo el lema muy racional de que lo que se puede medir se puede evaluar y se puede mejorar, si lo podemos medir. Hemos ido avanzando en el combate a la pobreza, pues muy poco, muy poquito en realidad, pero se iba avanzando poco a poquito. Entre 2008 y el 2018, la pobreza disminuyó de 44.4 a 41.9% de la población. Prácticamente le habíamos bajado en una década 2.5. Es muy poco, la verdad. Pero ahí la llevábamos. No digo que nos tengamos que conformar. Digo que necesitamos mejorar mucho las políticas sociales. Acabo de mencionar una que me parece de las más importantes, porque lo que tenemos que mejorar es la política de inversiones, la política de educación y la política de apoyo a las familias vía las mujeres trabajadoras. Es decir, si yo fuera el presidente de la República, reorientaría todo el gasto de los programas sociales de Sembrando Vida y de, perdón, a los adultos mayores, que ya les he dicho que muchos reciben esa pensión. Tengo un amigo de Pemex que gana 60,000 pesos de pensionado. Bueno, pues cobra la pensión de López Obrador. No, hombre, esa debería de estar en manos de las señoras madres de familia. Bueno, pasemos a la siguiente lámina, por favor, rápidamente y lo corto, aunque les voy a dejar toda la exposición. Ahora, la lámina anterior medía la pobreza entre el año 2008 y el 2018. Ahora tenemos la pobreza de 2018 a 2020. Es ciertísimo que se nos cruzó la pandemia. Es ciertísimo que se nos cruzó el gran cierre económico de actividades prácticamente en todas las empresas y en todos los rubros, en la minería, en el turismo, en la construcción, en el turismo, en restaurantes, en toda la producción manufacturera de autos, televisiones, refrigeradores, o sea, fue un paro económico terrible el ocurrido en 2020 y buena parte de 2021. Y eso golpeó a la sociedad y a las familias muy fuerte. Porque resultó ser que entre 2018 y 2020, pues sí, nos hicimos más pobres y hubo más pobres extremos en México. De hecho, yo considero que no se le puede atribuir esto al gobierno, desde luego que no, pero lo que sí se le puede atribuir es que no haya tenido una estrategia para enfrentar esto. Yo creo que nadie en el mundo sabía que el cierre económico iba a durar no solamente el año 2020, sino casi todo el año 2021. Ustedes lo vieron, un paro tremendo. Y le afectó mucho a México. Mucho porque ya veníamos padeciendo un fenómeno de disminución de las inversiones y de disminución del crecimiento de la economía mexicana. O sea, no hay inversiones, pues tampoco crece la economía, obviamente, gran parte debido a la pandemia. Pero también debido a que el presidente de la República considera que el país debe volver a tener una fuerza económica muy grande a partir de la fuerza económica del Estado. Y ya hemos discutido y lo hemos expuesto muchas veces. La economía mexicana no depende del Estado. En más del 80%, la economía mexicana depende de la actividad del sector privado. No podemos vivir de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, ni tampoco de proyectos verdaderamente ruinosos como el Tren Maya. Señores, en el mundo ningún tren es rentable. Todos viven subsidiados, pero además
en la zona Maya, la única parte rentable es el tramo 5, donde están tumbando la selva. Si tenemos una idea de lo que es México, por favor, señores, desde Chetumal hasta Tenosique, Palenque, Tabasco, o sea, no es rentable. Y mucho menos un tren con las características, o sea, va a estar muy bonito, yo no lo dudo. Y se está haciendo porque el presidente de la República ordenó que se hiciera. Pero, señores, no hay estudio de factibilidad. ¿Saben qué es eso? ¿Qué tan pertinente en lo económico, en lo social, en lo ambiental, qué tan pertinente es hacer ese tren? Bueno, no hay esos estudios. Se está haciendo el tren porque dijo el presidente que se hiciera. Dios mío. Y en el único lugar donde puede ser rentable, resulta que el suelo es poroso y que hay cavernas abajo. Bueno, termino señalándoles, tenemos muchos problemas, pero tengamos esperanza en que podamos cambiar. Pero no vamos a cambiar si no intervenimos nosotros. Y la forma, por ahora, es hacer lo que estamos haciendo. Preparándonos, teniendo ideas y preparándonos para las decisiones, por lo pronto con nuestro voto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Excelente su ponencia, excelente su presentación, todas las explicaciones que nos da. Sí, ciertamente ya en otras ocasiones nos había hablado algo de esto, pero la verdad, pues bastante extenso ahora, todos los comentarios y todo. Me gustaría si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, que por favor levante por ahí su mano. O que abra su micrófono. Se me hace que todo quedó muy entendido, maestro. ¿O estamos asustados? O estamos asustados. Yo creo que cansados también algunos compañeros. No, yo me sigo de frente con ustedes. Sí, claro. Sí, claro que sí, sabemos que sí. Sí, pues yo creo que pues sí nos damos cuenta, como usted lo menciona, ¿verdad? Que tenemos que seguir formándonos, informándonos y actuar en lo que a nosotros como ciudadanos nos toca, no quedarnos en la comodidad de que, bueno, pues yo estoy bien, mi familia está bien y pues ahí queda la cosa. No. Tenemos siempre que, pues, pensar en los demás y pensar en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestro municipio y así, ¿verdad? Hasta irnos, porque hay tantísimos problemas que ni siquiera nos imaginamos, y cuando uno escucha las noticias y te das cuenta, o cuando ves la televisión, pues te espantas, ¿verdad? Entonces, pues no sé si alguien... No, y hay que tomar en cuenta que, como decía el maestro Carlos, si no tenemos conocimiento, no le vamos a poder dar solución a las cosas. Yo creo que ese es un punto muy importante de razonamiento. O sea, encontrar esas áreas de oportunidad que por ahí están y que las vemos, pero no nos detenemos. Lo de los divorcios es algo ya muy conocido y sigue habiendo. Entonces, todo eso son áreas donde se puede trabajar en cierta manera. Igualmente, en toda la cuestión de atender, como decía el maestro, a esas personas o mujeres que están trabajando y que de alguna manera tienen familia y todo. Esas personas necesitan mucho apoyo. Entonces, yo creo que por ahí va este tipo de conferencia, abrirnos los ojos en ese sentido, ¿verdad? Sí, exactamente, pues les damos las gracias a todos, sí. Especialmente al maestro Carlos. Sí, maestro Carlos, gracias, muchísimas gracias, Dios lo bendiga abundantemente a usted, a sus hijas, a su familia, y bueno, sabemos que seguimos contando con usted para próximas ocasiones, maestro. Dios lo bendiga. Igualmente a todos los presentes, Dios los bendiga. Y bueno, pues les comentamos, para los que no estuvieron al principio, que continuamos en el mes de julio vamos a tener 2 conferencias en el mes de julio.
Una de ellas va a ser el próximo jueves, perdón, no es cierto, el próximo martes, porque las habíamos estado teniendo en jueves, no, ahora van a ser en martes. Va a ser el martes 5 de julio la primera conferencia y el martes 19 de julio la segunda. Como quiera, por ahí les vamos a mandar el flyer con la información. La primera va a ser por el expositor es Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, presidente de Pastoral Social de la SEM, y nos va a dar la conferencia Migración en México, Emergencia y Solidaridad. Y la conferencia segunda, que es la del martes 19 de julio, va a ser por el padre Rogelio Narváez Martínez. Él es secretario ejecutivo de la Pastoral Social de la SEM y nos va a hablar sobre solidaridad ante las emergencias por ciclones y huracanes. Los invitamos a todos. Mañana mismo les envío el flyer para que vayan pasándolo también, separando las fechas, invitando a más personas para que ojalá y que cada día seamos más laicos los que estemos interesados en formarnos para tener mejores acciones por el bien de nuestro querido México. Pues Dios los bendiga de nuevo. Que descansen.